vacunas, porque si bien este es un curso obviamente electivo, la idea es que ustedes puedan aprender lo máximo posible, sobre todo en este minuto que estamos en el medio de la pandemia. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle en las vacunas más adelante, pero solamente como modo de introducción, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es básicamente una formulación biológica y la finalidad de la formulación biológica, que es la vacuna, es generar una respuesta inmune en el individuo. ¿Por qué? Porque al generar una respuesta inmune en el individuo se prepara en el fondo, el sistema inmune se prepara para combatir al patógeno una vez que este entre de verdad en el cuerpo. Por lo tanto, las vacunas son una medida preventiva para poder combatir una enfermedad, muy diferente a lo que es un antiviral, ¿ya? Así que, punto uno, una vacuna es una medida de prevención. Básicamente, lo que la vacuna activa en el sistema inmune o lo que se pretende activar en el sistema inmune son células de memoria, que ya sean linfocitos T, linfocitos B, y dentro de los cuales también se van a encontrar las células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más en detalle el tema de la inmunidad más adelante. Para comenzar, me gustaría mostrarles este gráfico. Esto fue publicado en la revista Science el año 2017, si no me equivoco. Y es súper llamativo porque era un llamado a las personas a confiar en las vacunas, básicamente. El gráfico es súper decidor. Ustedes ven aquí los diferentes círculos para distintas enfermedades y dependiendo del tamaño del círculo es el número de casos reportados para cada una de estas enfermedades. Ustedes pueden ver aquí muchas enfermedades de estas son causadas por virus. De hecho, por ejemplo, el mumps, que está aquí, es el virus que produce las paperas. Es un paramyxovirus. Y aquí en el año 1966, 1967, perdón, es cuando el virus, la vacuna fue introducida, licenciada para su uso en el público, y ustedes pueden ver cómo los números de casos a medida que se empezó a aumentar la vacunación fueron disminuyendo dramáticamente. Hoy día las paperas no son prácticamente un problema de salud pública tan importante. Y así ocurre lo mismo con la mayor parte de las vacunas. ¿Ya? El círculo naranjo es cuando la vacuna es introducida para cierta enfermedad y ustedes pueden ver cómo los casos comienzan a disminuir dramáticamente una vez que las vacunas han sido introducidas. El sarampión, sin ir más lejos, mire el tamaño de casos muy altos hasta que la vacuna es introducida y el sarampión cae dramáticamente hasta el día de hoy. Todos los niños se vacunan contra la vacuna, con la vacuna del sarampión. Y los casos mayoritariamente de sarampión hoy día ocurren para niños donde sus padres han decidido simplemente no vacunar. Aquí me quisiera enfocar un poquitito en la vacuna de la polio, porque la polio, la poliomielitis, es una enfermedad causada por este virus, que es el virus de la polio, y acá es cuando la vacuna fue licenciada por primera vez. Es una vacuna de virus inactivado, que la inventó, de hecho la desarrolló Jonas Salk. Y Jonas Salk es un científico bastante admirable. El tipo decidió no patentar la vacuna, perdón, decidió vender la patente de su vacuna en $1, porque básicamente él no estaba interesado en una ganancia económica por la vacuna, sino más bien estaba interesado en erradicar la enfermedad. Es terrible la enfermedad de la poliomielitis. Ustedes pueden ver cómo el número de casos disminuyó dramáticamente después de la introducción de la vacuna. De hecho, este es un gráfico hasta el año 2019. La poliomielitis en el año 1988, como pueden ver ustedes acá, era un virus endémico en muchas partes del mundo, no en Chile hasta el año 1988, pero con la vacunación masiva de la población, al año 2019 ustedes pueden ver cómo una gran cantidad de países son libres de la poliomielitis. Y hoy día la poliomielitis prácticamente existe en unas regiones muy aisladas en la frontera, en algunas fronteras en el borde asiático, acá, en regiones de mucha altitud, donde hay muchas montañas. ¿Por qué? Porque no se logra llegar con efectividad a estas poblaciones que son nómades, que están cambiándose constantemente de lugares. Sin embargo, se estima que la poliomielitis va a ser el segundo virus completamente erradicado del planeta, en el corto plazo. El primero y único virus humano completamente erradicado del planeta por la vacunación es la viruela. Entonces,
En la clase del día de hoy me gustaría hacer ciertos comentarios que yo creo que tal vez ustedes han escuchado en los últimos días y en base a lo que estaba sucediendo. Tradicionalmente, desarrollar una vacuna toma años. ¿Ya? Yo sé que ustedes han escuchado esto varias veces, pero lo primero que se hace es descubrir la vacuna, desarrollarla en el laboratorio, y una vez que uno tiene una vacuna candidata, algo que pueda simplemente tener potencial, hace ensayos preclínicos, en donde básicamente se hacen ensayos en líneas celulares, se hacen ensayos quizás en ratones o en primates pequeños, para luego comenzar a hacer un proceso de manufactura, y todo este proceso puede tardar entre 3 a 8 años. Luego de eso comienzan los ensayos clínicos de las vacunas, ensayo de clínico de fase 1, fase 2, fase 3. Cada uno de ellos involucra un cierto número de personas, que es creciente de hecho. En los ensayos clínicos de fase 3 involucran a miles de pacientes. Y luego vienen las fases regulatorias y aprobatorias, que puede tomar un par de años también. Es decir, como ustedes pueden ver, una vacuna más o menos rápidamente puede ser obtenida en 10 años. Y la vacuna que se obtuvo más rápidamente, de hecho, hasta antes de lo que sucedió durante esta pandemia, era la vacuna de las paperas, que había logrado ser obtenida en 4 años. Pero todo eso cambió el año pasado. Eh, Todos estos procesos que tardaban bastantes años, en realidad, para el caso del coronavirus SARS-CoV-2, ocurrió en menos de un año. A mí me pidieron mi opinión varias veces antes a principios del año 2020, me preguntaban que cuándo iba a ser posible tener una vacuna contra el coronavirus. Y yo, en base a lo que nosotros sabíamos y a lo previo, sabíamos que podía por lo menos tardar un par de años. Lo que nosotros hemos visto con la vacuna del coronavirus es realmente un hito en la ciencia a nivel mundial, histórico, y debería a todos los que estamos involucrados en la área de la ciencia enorgullecernos, básicamente, porque sienta un precedente súper, súper potente. Ya, aquí en el caso de la vacuna del coronavirus, las fases exploratorias y preclínicas pasaron rápidamente, entre 3 a 6 meses, y las fases clínicas se desarrollaron entre medio año, un año, y básicamente el registro de las vacunas ha pasado por el registro de uso de emergencia, que es expedito, es rápido, y nosotros logramos obtener una vacuna, nosotros, la comunidad científica, hablo yo, en menos de un año, probada completamente. No es que se hayan saltado etapas, se hicieron todas las etapas de la vacuna para poder liberarla dentro de un año. De ahí voy a volver un poquitito a esta línea de tiempo. ¿Cómo puede ser que haya sido tan rápido? Entonces se llegó a esta verdadera carrera por la vacuna del coronavirus. Aquí hay un tema político, hay un tema sanitario, se lanzaron las mayores farmacéuticas de los países, pero no todas, ojo con eso, a la carrera de la vacuna contra el coronavirus. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La mayor parte de las vacunas fueron desarrolladas en Estados Unidos, en Alemania y en China. Pero todos los países, una gran cantidad de países, tienen al menos un par de ensayos preclínicos de algún tipo de vacuna actualmente. Ustedes pueden ver la lista completa en la página de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas de las que están aquí en esta lista, que son las que ustedes han escuchado probablemente más, hablar más. La vacuna de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna, que no llegó a Chile, no sé si va a llegar a Chile, AstraZeneca, que está en Chile, CanSino, que probablemente son unas que llegaron hace poco, Sinovac, que es de una farmacéutica china. Hemos estado escuchando hablar de vacunas todo el tiempo, pero ¿qué es lo que son todas estas vacunas? Y aquí es donde yo me gustaría ver con ustedes qué es lo que es cada una de estas vacunas. Porque sabemos ya que la vacuna permite generar una respuesta inmune en el individuo. Esa es la idea de la vacuna, prevenir la enfermedad a futuro o hacer que la enfermedad en realidad sea mucho más leve de lo que podría llegar a ser. Entonces, si esta es una partícula viral, si esta es la estructura del virus, y aquí lo hice más o menos parecido a la estructura del coronavirus, eh, proteínas de superficie, que son sumamente importantes, como hemos visto en otras clases, proteína de matriz, adentro está el material genético y una cápside proteica que recubre el material genético. Entonces, uno puede hacer distintas aproximaciones para llegar a una vacuna. Por ejemplo, puede simplemente tomar este virus y atenuarlo.
¿Qué quiere decir atenuarlo? Producir una versión del virus que es replicativa, pero que se replica muy mal. Eso se hace en el laboratorio. Se puede hacer pasajeando, creciendo este virus en cultivo celular una y otra vez, hasta que el virus en realidad se acostumbre a crecer en cultivo celular, pero cuando se enfrenta a un organismo vivo, un ser humano, por ejemplo, básicamente no va a tener ninguna capacidad contra el ser humano y va a solamente generar una respuesta inmune. Eso es un virus atenuado, diferente a un virus inactivado. Ya, en el caso del virus inactivado, ustedes crecen el virus en cultivo celular, en un laboratorio, pero luego lo exponen a un agente químico y expuesto a un agente químico, el virus se inactiva, no tiene ninguna capacidad replicativa. Es muerto, entre comillas, porque en realidad tenemos un debate abierto sobre si los virus son virus o muertos, pero este virus no tiene ninguna capacidad infectiva. ¿Ya? La vacuna de Sinovac está basada en un virus inactivado. También vamos a volver un poquito a eso. A veces se hace lo mismo, el mismo procedimiento, pero para hacerlo incluso más seguro para la población, se distribuyen los componentes del virus en distintas formulaciones. Es decir, una mitad del virus para allá, una mitad del virus para acá, y ambos inactivados y se inyectan dentro de un organismo. Esto es menos común. De hecho, no hay ninguna vacuna en el mercado que sea de virus inactivado fragmentado. En algunas ocasiones, ni siquiera necesitan colocar toda la partícula viral eh, para producir una respuesta inmune, sino que se colocan péptidos, pequeñas porciones de las proteínas, de algunas de las proteínas del virus, que es bastante seguro porque no tienen ninguna capacidad de volver a producir la infección, pero no son muy inmunogénicos, no producen una respuesta inmune muy potente. En algunos casos también se pueden utilizar partículas tipo virus. Ya una partícula tipo virus es una partícula viral en donde se ha eliminado todo lo esencial del virus, la parte de adentro, el genoma, la cápside y todo eso, y son tipo virus porque básicamente son como cáscaras vacías de virus. Y vamos a ver que hay ejemplos de vacunas que están basadas en este tipo de tecnología. Estas son vacunas más modernas, ya son aproximaciones nuevas, las vacunas de material genético, de ADN o de ARN, en donde básicamente ya ni siquiera le inyectan ningún componente del virus, sino que directamente inyectan porciones del material genético del virus. Y el material genético del virus dentro de una célula va a ser capaz de generar las proteínas que codifica y, por lo tanto, también gatillar una respuesta inmune. En algunos casos, este es el caso de una vacuna cubana contra el coronavirus que están probando en un ensayo clínico de fase 2, simplemente se purifican proteínas virales, por ejemplo, en este caso la proteína de superficie, esta que está aquí, se purifican y esas son las que se inyectan en una formulación. En otros casos hay vectores bacterianos, bacterias que no son patógenas humanas, que no provocan enfermedades en humanas, son utilizadas para llevar porciones del virus o material genético del virus y generar una inmunidad. Esto también están en fases preclínicas, esto no está aprobado todavía hasta el día de hoy. Y también tenemos las vacunas de vectores virales recombinantes. En este caso, en el caso del coronavirus, se han utilizado vacunas basadas en vectores adenovirales. ¿Ya? Se toma la estructura de un adenovirus. Un adenovirus es un virus que ocasiona una enfermedad muy leve en seres humanos, un resfriado común, por ejemplo, aunque el virus está modificado genéticamente para no infectar. Por lo tanto, en realidad no va a causar nada. ¿Cuál es la gracia? Que se puede crecer muy fácilmente en laboratorio, en altas cantidades, y además ustedes pueden incorporarle a ese adenovirus proteínas del coronavirus, en este caso, por ejemplo. Entonces es una especie de virus quimérico, híbrido, que lleva porciones de un adenovirus, pero que además lleva porciones de el coronavirus. Entonces, nosotros quisiéramos enfocarnos un poco en estos tres tipos de vacunas. ¿Por qué? Porque son las vacunas que están actualmente en el mercado en Chile, perdón, no en el mercado, que se están utilizando en Chile para prevenir la enfermedad ocasionada por el coronavirus. Tenemos vacunas de virus inactivado, vacunas basadas en material genético y vacunas basadas en vectores virales recombinantes.
Ahora, hay algo que es en común con respecto a todas las vacunas que se están utilizando. Ustedes pueden utilizar toda la partícula viral para inmunogenizar, como en el caso de las vacunas de virus inactivado, pero hay una proteína en particular que es la proteína más inmunogénica del virus. ¿Ya? Inmunogénica quiere decir que es la proteína contra la cual se produce la mayor cantidad de anticuerpos por el sistema inmune, que es la que el sistema inmune se enfoca en tratar de eliminar. Y esa es la proteína, en el caso del coronavirus, de espícula. Es la proteína de la superficie del virus, la proteína que reconoce el receptor de la célula y que realiza la función de fusión de membranas para que el virus pueda entrar a la célula. Se sabe perfectamente la estructura de la proteína y una función principal, ¿cierto? Interactúa con el receptor y además fusiona membranas para poder entrar a la célula. Entonces, cuando yo les decía, les mostraba esa línea del tiempo de que ha sido extremadamente acelerado el desarrollo de una vacuna, tenemos que considerar que uno de los factores que permitió que se pudiera acelerar una vacuna contra el coronavirus es que el coronavirus, el coronavirus SARS-CoV-2 es nuevo, pero había estudios de otros coronavirus desde hace décadas atrás. Por lo tanto, no es que se sacó un as bajo la manga información que nadie conocía. Los primeros coronavirus, los coronavirus del resfriado común, se conocían desde la década del 60 y durante la década del 60 hasta el 2000 hubieron múltiples ensayos y grupos de investigadores en el mundo desarrollando virus animales, perdón, desarrollando modelos de virus animales, desarrollando sistemas de genética reversa, estudiando cómo el virus entra a la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya en la época del 2000, 2003, cuando aparece el primer coronavirus zoonótico, el SARS-CoV-1, entonces comienzan a cambiar las cosas, porque después aparece el MERS, el 2012, y en conjunto también aparecen los otros virus estacionales, y aquí es cuando comienza el estudio de los coronavirus patogénicos. ¿Ya? Y producto de estos estudios pioneros, desde que apareció el SARS-CoV-1, se sabía perfectamente que la proteína de fusión, la proteína de espícula del virus, era el principal blanco terapéutico para luchar contra el coronavirus. Entonces, cuando aparece este SARS-CoV-2, eso ya era información previa, eso ya se sabía. Se sabía que tenían que directamente estudiar la proteína de fusión como un blanco terapéutico. De hecho, esta estructura, yo se lo mencioné la semana pasada, o en alguna clase anterior, la estructura de la proteína se obtuvo en menos de 2 meses. Demasiado rápido. El tipo de experimentos que hay que hacer para hacer eso son experimentos complejos, una cristalografía de proteína. Y aún así se logró hacer en menos de 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en Chile? Recuerden, si tienen alguna duda, me avisan. Vacunas basadas en RNA mensajero. Es la vacuna que desarrolló BioNTech, una pequeña compañía alemana, pero que después transfirió, ¿cierto?, el conocimiento hacia Pfizer porque no tenían forma de fabricar por sí mismos la vacuna. Pfizer debió fabricar la vacuna y que es básicamente un RNA mensajero del virus. Ni siquiera el material genético del virus son como 32.000 pares de bases, perdón, 32.000 bases, ¿ya? El segmento de RNA que codifica para la proteína de superficie es apenas como 3.000 bases. Entonces, ni siquiera es todo el genoma del virus, es una porción, es el material genético del RNA mensajero que codifica para la proteína de superficie, por lo anteriormente mencionado, que es metilado, perdón, en 5' tiene un CAP, tiene una región 5' no traducida, tiene su cola poli A, y eso está encapsulado en una partícula lipídica, eso se hace en el laboratorio, y eso es lo que le inyectan a las personas en la formulación de la vacuna de Pfizer. No sé si alguien de acá lo han vacunado con Pfizer. Es una muy buena vacuna, pero me gustaría ahondar un poquitito más en ella, porque esta tecnología de la vacuna de RNA mensajero no estaba aprobada para su uso en ningún otro tipo de enfermedad, ¿ya? Y existe mucho conocimiento detrás de la formulación de esta vacuna. No es, no es simplemente algo que también se sacó de debajo de la manga. Paola dice que a ella la vacunaron con Pfizer ayer.
tiene un poco de efectos secundarios. Ya las personas después de la segunda dosis han reportado harto dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, pero es una muy buena vacuna. Produce una inmunidad eh, altísima, una concentración de anticuerpos altísimo y que dura por bastante tiempo. ¿Qué es lo que es esta vacuna de RNA mensajero? Existe, como les digo, harto conocimiento detrás de la vacuna del RNA mensajero. Inicialmente se estaban intentando hacer vacunas de RNA mensajero, pero ¿cuál es la diferencia con la actual? El RNA mensajero era no modificado, es decir, RNA eh, original, ¿cierto? RNA con bases A, C, G, U, y no purificado. Entonces, cuando se comenzaron a hacer esos primeros intentos de vacunas de RNA, se dieron cuenta que el RNA, al no estar purificado y las bases no modificadas, se gatillaba una respuesta básicamente de tipo 1, de interferón. Ustedes inyectan el RNA mensajero en una célula y se gatilla la respuesta de tipo 1, porque el RNA es reconocido dentro de la célula. ¿Quién reconoce a ese RNA dentro de la célula? Todos estos receptores tipo TOL, se llaman Toll-like receptors de TLR. Y esos receptores gatillan la respuesta de interferón, lo que, en cierta forma puede ser bueno, ¿ya? Porque uno necesita que se haya una función adyuvante de la vacuna, es decir, que se recluten muchas componentes del sistema inmune, que lo vamos a ver rápidamente. Pero en ciertas medidas tampoco no era tan beneficioso porque ustedes inyectan el RNA mensajero para que se produzca la proteína. ¿Ya? Lo que ustedes quieren es que se produzca la proteína de espícula. Por eso están inyectando la proteína, el RNA mensajero de la proteína de espícula. Y al gatillar una respuesta de interferón tan fuerte, lo que pasaba es que no se producía tanta proteína de espícula. ¿Ya? Entonces, lo que se hace ahora, lo que Pfizer ha hecho y lo que Moderna ha hecho, los que hacen vacunas de RNA, utilizan el RNA mensajero, pero las bases del RNA están modificadas. No son las bases común y corrientes A, C, G, U. Son variantes de las bases, que son metiladas, en muchos casos metiladas en distintas posiciones. Y esas bases impiden que esto sea reconocido fácilmente por estos receptores. Por lo tanto, se produce una mucha mayor estabilidad del RNA mensajero y al mismo tiempo se produce una expresión bastante potente de la proteína de fusión en las células que van a iniciar la respuesta inmune. ¿Ya? Estas células donde llega este RNA, la vacuna en el fondo, producen la proteína de espícula y la dejan ahí en su superficie. A ver que tengo dos preguntas para eso. Sí, no, sí, duele un poco la vacuna, pero es una buena vacuna, así que quédense tranquilos. ¿Qué otro tipo de vacuna hay en Chile? Sinovac. Se ha vacunado casi el 80% de la población chilena con Sinovac. ¿Ya? Sinovac es completamente diferente. Es una vacuna de virus inactivado. Se crece el virus en el laboratorio, eh, en cultivo celular. Nosotros mostramos esto en algún minuto. En estas botellitas ustedes infectan células Vero, que son células de mono, con el virus y crece una gran cantidad de virus en estos líquidos. Luego ustedes toman ese líquido, lo purifican, le sacan todo lo que no corresponde al virus y lo inactivan con un agente químico, ¿ya? Y luego de inactivado, nuevamente vuelven a purificar el virus inactivado para eliminarle el agente inactivador y tienen virus inactivado y eso es lo que le inyectan a los que han recibido Sinovac. Coronavac, en realidad, ese es el nombre de la vacuna. Sinovac es la compañía. Mati me pregunta qué tipo de agente químico se usa para inactivar los virus. En el caso de la vacuna de Sinovac, de Coronavac, se ocupa uno que se llama beta-propiolactona. ¿Ya? Es muy similar a lo que hace el formaldehído, el paraformaldehído. Básicamente, no sé si ustedes han hecho experimentos de este tipo en laboratorio, pero el paraformaldehído es literalmente como que congelara todo, químicamente hablando. El paraformaldehído es una molécula muy reactiva, entonces reacciona eh, con ácidos nucleicos, reacciona con proteínas y reacciona estableciendo verdaderos puentes, finalmente deja la partícula completamente congelada, químicamente hablando, incapaz de hacer cualquier cosa. Así se inactiva el virus.
En algunos casos se puede inactivar por calor, pero no es el caso, ¿ya? No se inactiva este virus por calor. ¿Por qué? Porque al inactivar el virus con calor es súper ineficiente, destruyen mucho la partícula viral y eso no funciona muy bien. Pero son agentes químicos, básicamente. La tercera vacuna que estamos utilizando en Chile, se me quedó pegado, la de AstraZeneca, la de Johnson y Johnson, la de CanSino o la que viene del Instituto Gamaleya de Rusia, la Sputnik 5, es una vacuna basada en vector adenoviral. Como les dije, el vector adenoviral, el adenovirus es otro tipo de virus, es un virus que circula comúnmente en la población humana, por lo tanto, nosotros que hemos estado infectados una o muchas veces con adenovirus, tenemos una inmunidad preexistente contra este virus. Por lo tanto, al inyectar esto en una persona no es inmunogénico, no va a producir una reacción. Pero este adenovirus está modificado genéticamente para llevar en su interior la secuencia genética nuevamente de la proteína de espícula del coronavirus. Entonces, en realidad, esto es como una especie de caballo de Troya. Toda la cubierta de adenovirus entra a una célula y entrega este material genético de la proteína de superficie del coronavirus y las células producen la proteína de superficie y se gatilla la respuesta inmune. Oh, no, ¿qué hora es? No, yo me voy a saltar este coffee break, perdón, pero porque la clase en realidad no es tan larga. ¿Ya? Aquí les quería dar algunos ejemplos de vacunas, ya que hemos estado hablando. Vacunas de virus vivo atenuado. Ninguna de las vacunas contra el coronavirus actuales aprobadas es de virus vivo atenuado. Les repito, este vacuna de virus vivo atenuado, tiene la capacidad de replicarse ligeramente en una persona. No es un virus que es completamente inactivo. ¿Ya? Existen varios ejemplos de vacunas que son de este tipo. Y aquí están todas: sarampión, paperas, rubiola, la del rotavirus, eh, que está acá. De hecho, el rotavirus, como es vacuna de virus vivo atenuado, muchos de los niños que son vacunados con rotavirus podrían llegar a tener un poco de síntomas una vez que son vacunados. Lo mismo con la vacuna de la polio. Podría producirse algunos síntomas leves de polio en los vacunados. ¿Cuál es la buena noticia de esta vacuna? Que al ser un virus que tiene una capacidad de replicación básica, así corta, el virus produce una inmunidad muy potente, ¿ya? Este es el caso de la vacuna triple vírica, que es la que está aquí, que nos inyectan cuando somos pequeños, la del sarampión, papera y rubiola. Ahí está la vacuna triple vírica, son 2 o 3 dosis cuando somos chicos. Algunos tipos de vacunas de influenza también son vacunas del tipo de virus vivo atenuado. Y la vacuna, no sé, a los que hayan tenido que ir a algún país tropical en donde haya fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla también corresponde a una vacuna del virus vivo atenuado. Las vacunas de virus inactivado, además de la de Coronavac, de Sinovac, el ejemplo clásico de vacuna de virus inactivado es la de la polio. Y este es el científico que yo le decía, el doctor Jonas Salk, que decidió licenciar su patente por la vacuna por $1. Aquí en este caso está súper claro, no me acuerdo qué me preguntaba, es inactivada con formalina, es una especie de cierto de formaldehído. Toman el virus y lo inactivan simplemente. Y aquí hay otro ejemplo que es un poco diferente a las anteriores. Esta es una vacuna que yo les decía de partículas tipo virus, una partícula que es la cáscara del virus, pero no trae nada del material genético del virus, que es Gardasil, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ustedes, de hecho, ensamblan partículas tipo virus expresando simplemente una proteína del virus, la proteína L1. Esto lo ensamblan en células de levadura. Literalmente esto se crece en células como que fueran tanques, como los tanques para producir cerveza. Las levaduras crecen en unos contenedores gigantescos. Ustedes le inyectan el material genético a la levadura para producir la proteína L1, las levaduras comienzan a producir la proteína L1 y espontáneamente la proteína empieza a ensamblarse en cápsides vacías, estas que están aquí.
se ensambla espontáneamente. Ustedes luego toman ese cultivo de levaduras, eh, purifican muy bien las partículas tipo virus y eso es lo que le inyectan a, en este caso se está inyectando a jóvenes, mujeres inicialmente, pero ahora también a hombres, antes de que comiencen su vida sexual activa, un cuarto, quinto básico. Eh, y en el caso de la vacuna de Gardasil, no es solamente un tipo de papiloma virus el que se inyecta, sino que son 4 diferentes, fíjense. Papiloma tipo 6, tipo 11, tipo 16 y tipo 18, que son los que están comprobados, son los que producen cáncer, al menos en Chile. Esta es literalmente una vacuna que previene un cáncer. Entonces, eh, yo les dije al principio que la idea de una vacuna es alertar al sistema inmune para poder comenzar a a montar una respuesta contra un patógeno. Y el sistema inmune es súper particular. Yo no sé si ustedes han tenido algo de inmunología hasta el momento, pero el sistema inmune es particular en que mayoritariamente sus componentes son células y son moléculas, más que órganos. ¿Ya? Tenemos componentes del sistema inmune innato. Es innato porque todas estas células que están acá están constantemente presentes en nuestro organismo, en la sangre, ¿cierto? De un individuo están todas estas células circulando, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, las mast cells, que son las células como mastocitos, y las células natural killer. Son natural killer porque son asesinas. ¿Ya? Y además tenemos estas células que penetran en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, las células dendríticas y los macrófagos. Esos son componentes de la inmunidad innata, junto con todas las moléculas que conforman parte de la inmunidad innata. Los anticuerpos que están circulando, citoquinas, etcétera. Pero además, tenemos componentes de la inmunidad adaptativa. Esto es lo que se genera luego de haber sido expuestos a un antígeno. Esto es lento, es una respuesta más lenta porque se produce al cabo de varios días. Esta está más bien lista para actuar en cualquier minuto. ¿Ya? Y en el componente de la inmunidad innata tenemos las células B, linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, y tenemos los linfocitos T, que pueden ser de distintos tipos también, que producen estas moléculas llamadas citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Súper, súper resumido. Cuando una persona se inyecta una vacuna de RNA mensajero, por ejemplo, en este caso la vacuna de Pfizer, ahí sus compañeros, ¿quiénes eran? Matías, Demian y Paola. Se inyectaron la vacuna de Pfizer el día de ayer. Esa vacuna es inyectada a nivel intramuscular. Como les dije, las células dendríticas, estas que estaban aquí, están presentes en todos los órganos. Se infiltran en todas partes. Son móviles, ¿ya? Es impresionante mover una de estas células porque se mueven literalmente por todo el cuerpo. Entonces, estas células, algunas de estas células van a capturar este RNA mensajero que viene dentro de esta cápsula. El RNA mensajero va a ser traducido en proteína y la proteína, ¿cierto?, va a ser expresada en la superficie de esta célula dendrítica. Entonces, esto en conjunto con la producción, con que la célula sensa el RNA mensajero a través de estos sensores, TLRs, van a producir una respuesta tipo 1 de interferón y van a atraer a que lleguen estos otros componentes del sistema inmune, las células T. Entonces, es la célula dendrítica principalmente la que se busca activar mediante la inyección, porque la célula dendrítica es como la que inicia en cierta forma la respuesta inmune. Captura el RNA, produce proteína y llama más encima a estas otras células que son las células T. Y aquí se produce la llamada presentación de antígeno. La célula dendrítica que toma esa proteína del virus le presenta el antígeno o pedazos del antígeno de esa proteína a estas otras células T, y aquí se produce toda una cascada de eventos. ¿Ya? Esto se produce
por interacción proteína-proteína, las células T tienen su propio receptor, la célula dendrítica tiene su antígeno de histocompatibilidad de clase 2, ahí se presenta, le está diciendo, toma, esta es la proteína que tienes que reconocer, a lo tuyo, y la célula T tiene varias funciones. La célula T se puede transformar en una célula efectora, es decir, que vaya a eliminar células infectadas. La célula T se puede transformar en una célula de memoria que queda circulando por meses, por años en la sangre de una persona. Eso depende del antígeno que se le presente. La célula T también puede ir y activar otro tipo de células T que a su misma vez van a activar las células B, y estas son las que producen anticuerpos, las células B, células plasmáticas. Entonces, básicamente se produce toda una cascada de señales de respuesta inmune. Lo mismo con la vacuna del adenovirus. Recuerden que la vacuna del adenovirus, que en este caso vendría siendo la de AstraZeneca, lo que ocurre es que a medida, no sé, no creo que nadie de ustedes haya estado vacunado con AstraZeneca. Eh, no se ha vacunado mucha gente con AstraZeneca. Pero es lo mismo, el vector adenoviral lleva el material genético de coronavirus ahí adentro, el material genético que es un DNA de doble hebra, se libera aquí en la célula dendrítica. La célula dendrítica lo reconoce utilizando estos receptores nuevamente, los Toll-like receptor de tipo 9. Esto se traduce a una proteína, a la proteína de superficie, de espícula del virus, y esta célula dendrítica realiza la misma función. La célula dendrítica presenta el antígeno nuevamente a la célula T, se producen distintas poblaciones de células T y se producen además poblaciones de células B. En medio, esto es una clase de inmunología en una diapositiva, pero eh, es básicamente cómo funciona, ¿ya? Es lo básico de cómo funciona la respuesta inmune después de la vacunación. Nicolás, ¿con qué vacuna lo vacunaron? Y No con sé qué la creo. AstraZeneca, Ah, bueno, de hecho sí. la AstraZeneca en Chile la decidieron no vacunar eh, mujeres en AstraZeneca. Como le digo, es basada en un vector adenoviral, ¿ya? Nosotros naturalmente deberíamos tener una gran cantidad de anticuerpos que reconocen a ese adenovirus. Ya el adenovirus es modificado genéticamente, no se replica. Pero como tenemos anticuerpos que reconocen al adenovirus, sí, es posible que se genere una respuesta inmune y efectos secundarios al recibir la vacuna. Lo mismo para los que vayan a recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que es la que dicen que pega más fuerte. Es porque entre haber recibido la primera dosis y la segunda, ya se ha generado una respuesta inmune. En todo ese tiempo que pasan, entre 2 semanas o 4 semanas, se ha generado una respuesta inmune. En el caso de Sinovac es menos, es menor. No hay mucho reporte de efectos secundarios con Sinovac. Entonces, esta diapositiva es para explicarle un concepto. Todos escuchamos hablar de eficacia de una vacuna. ¿Qué tan eficaz es? ¿Qué tan eficaz es la de Pfizer, etcétera? Pero ¿cómo uno mide la eficacia de una vacuna? ¿Cómo sabe cuántas personas realmente se, se infectaron estando vacunadas o no se infectaron? Entonces, esto se hace en los ensayos clínicos. Yo le dije ensayo clínico fase 1, fase 2 y en el fase 3. Por ejemplo, en el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Pfizer, se enrolaron 40.000 personas, aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente 40.000 personas. Y lo que se hace básicamente con esas 40.000 personas es que los dividimos en dos grupos, ¿ya? Un grupo A, un grupo B. Y hay un grupo que va a recibir la vacuna de Pfizer y hay un grupo que es el grupo placebo que no recibe la vacuna. Pero ojo, que los que se vacunan no saben si la recibieron o no, porque de hecho por eso se llama un ensayo en ciego. La idea es que las personas no se sugestionen y piensen que están vacunados porque el cerebro es bastante poderoso, ¿ya? Entonces las personas que reciben la vacuna no saben si están recibiendo vacuna o placebo, pero se vacuna a todas, ¿cierto? A las 40.000 personas y luego se les hace un seguimiento a esas personas y se ve cuántas de ellas desarrollaron una infección primaria, cuántos de ellos se infectaron y fueron sintomáticos y cuántos de ellos fueron asintomáticos. Entonces después la compañía o quien haya hecho el ensayo clínico
toma los datos, cruza las bases de datos básicamente, ve cuántos de los que se infectaron estaban vacunados, cuántos de los que se infectaron no estaban vacunados, y se sacan estos valores, porcentajes de eficacia. Por lo general, la vacuna de Pfizer es súper dramático el efecto de la vacuna de Pfizer. Incluso después de una dosis, en Pfizer prácticamente las infecciones cayeron notablemente. Tenía un porcentaje de eficacia como del 90% con la primera dosis solamente. Y ya después de la segunda dosis subía como a un 94%. ¿Ya? Y la vacuna de Pfizer en ese sentido es bastante buena en prevenir incluso la infección propiamente tal. ¿Ya? No solamente en prevenir que la enfermedad sea grave, sino que en prevenir infectarse. En el caso de la vacuna de Sinovac es un poco, no previene tan eficientemente la infección, pero sí previene muy eficientemente infectarse grave o morir. Y bueno, ¿para qué nos vacunamos? ¿Para qué nos vacunamos todos? Eh, para tratar de lograr la gran anhelada inmunidad de rebaño. Es decir, cada individuo vacunado o infectado debería desarrollar un cierto nivel de inmunidad contra la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si como a nivel de población todos comenzamos a vacunarnos, vamos a comenzar a generar esta inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, en donde en este GIF es muy interesante porque los puntos amarillos son personas vacunadas, los puntos azules son personas no vacunadas. Entonces, cuando comenzó la pandemia, evidentemente no había nadie con inmunidad y nadie vacunado. Nadie sabía, ningún sistema inmune de ningún individuo en el mundo había sido expuesto a este virus. Por lo tanto, ese es el caso de 0% inmunizado. Pero a medida que vamos teniendo una mayor concentración, cantidad de personas vacunadas, se va produciendo una especie de cortafuegos. Miren, fíjense en el GIF. Cómo se disemina la enfermedad teniendo mayores concentraciones, mayores cantidades de personas vacunadas. Fíjense que cuando ya tienen un 90% de personas vacunadas, eh, la enfermedad rápidamente se corta la cadena de transmisión. Por eso se llama inmunidad de rebaño, porque va a haber gente, esos puntos azules que están ahí, que no se van a poder vacunar. Muchos, no es que no quieran vacunarse, sino que hay muchos que no pueden vacunarse todavía. Y en el caso de las vacunas actuales contra el corona, los menores de 12 años no van a estar vacunados hasta por lo menos fin de este año. Entonces acá la enfermedad se disemina como Pedro por su casa, ¿cierto? Que es lo que pasó inicialmente, pero a medida que vamos inmunizando a mayor cantidad de población, la enfermedad se va topando con estos cortafuegos y es más difícil de que se disemine a nivel de población. Eso es lo que se requiere, eso es lo que se busca. ¿Cuánto porcentaje de personas se tienen que vacunar para que pase esto? Depende del virus, depende de las propiedades intrínsecas del virus. El virus tiene un número llamado el número de reproducción efectiva. Quiere decir cuántas personas puede infectar una persona que está vacunada, perdón, que está infectada. En el caso del coronavirus, ese número es cercano a 1. Quiere decir que una persona vacunada, una persona infectada, puede infectar a otra persona aproximadamente. Ha estado oscilando entre 0,8 y 1,4, etcétera. Y haciendo los cálculos respectivos, se estima que la inmunidad de rebaño para el coronavirus debería alcanzarse con un 75-80% de la población vacunada. Hay otros virus, por ejemplo el virus del sarampión, en donde el índice de reproducción efectiva del virus es 20 aproximadamente. Una persona infectada puede infectar a otras 20. Y en ese caso, por tener un índice de reproducción efectiva tan alto, se requiere que la inmunidad de rebaño esté en el 90-95%. Mientras más índice de reproducción efectiva tiene el virus, se requiere que más personas estén vacunadas. Por eso con el sarampión es un problema de salud pública tan grave cuando la gente deja de vacunar a sus hijos, porque se requiere que una gran cantidad de población esté vacunada para poder detener la diseminación del virus. Vamos a dejar el tiempo abierto para algunas preguntas, si es que alguien tiene preguntas. Aquí está lo que preguntaba su compañero delante.
¿ya? Las vacunas muchas veces no solamente traen el antígeno viral, traen otros componentes, ¿ya? Traen adyuvantes, por ejemplo, que son sales de aluminio. De hecho, algunas de las vacunas que están ahora contra el corona traen aluminio. Pequeñas concentraciones de aluminio, que lo que hacen en el fondo es, el aluminio es un potenciador de la respuesta inmune. Como esto lo inyectan en el brazo, el aluminio actúa como una especie de atractante de células del sistema inmune. Llegan muchas células del sistema inmune al sitio de la inyección debido a la presencia de aluminio. ¿Ya? Algunas vacunas traen antibióticos eh, que previenen la contaminación de la vacuna, ¿ya? Por bacterias. Estabilizadores, eso no es mayormente problema, porque la mayor parte de los fármacos traen estabilizadores como algunos tipos de azúcares. Preservantes como el timerosal, esto ha sido prácticamente eliminado de muchas vacunas, a pesar de que se demostró que realmente no tiene ningún efecto secundario sobre las personas, igual ha sido eliminado sobre muchas vacunas. Y elementos traza. Por ejemplo, cuando inactivan una vacuna, como le decía su compañero, con formaldehído, eso es purificado, pero aún así pueden quedar cantidades traza de esos elementos, ya que no en ningún caso van a ser un problema de salud para el vacunado. Profe, Dígame. el timerosal es este como, no sé, que es como tristemente infame por tener como una cantidad muy mínima de mercurio, ¿cierto? Sí, es de hecho, está conformado por metilmercurio. Pero es infame porque hubo un paper, ya no me acuerdo de qué año es, el infame paper de Andrew Wakefield, que era un médico británico, que publicó que las vacunas que contenían timerosal, hizo una correlación entre la presencia del timerosal en la vacuna y el autismo. El autismo, ah, sí. Y lamentablemente es un paper, fue retractado el paper, Ujú. porque falsificó datos para hacer ese paper. Lo publicó en Lancet, que es lo peor, que es una súper buena revista. El paper fue retractado, a él se le removió su licencia médica para ejercer como médico en Reino Unido al menos, pero aún así las consecuencias de eso siguen hasta el día de hoy. O sea, muchos antivacunas se basan en ese paper para poder comenzar a hablar del timerosal. Ojo que en Estados Unidos el timerosal fue prácticamente eliminado de todas las vacunas. Ya ni siquiera está en las vacunas presentes. O sea, profe, y su acción, o sea, disculpe si era como antifúngico, algo así. Sí, era más que nada un preservante de las vacunas. Era utilizado para que las vacunas no se contaminaran contra hongo o con bacterias. ¿Ya? No tenía ninguna otra funcionalidad. No era para potenciar la respuesta inmune. Ah, Pero ya. de todas maneras fue eliminado. Fue eliminado el timerosal. Y evidentemente, aún así, en Estados Unidos, cuando se eliminó el timerosal de las vacunas, no se vio ninguna correlación entre que dejaran de aparecer casos de autismo o no. Es decir, no hay ninguna relación entre el timerosal en la vacuna y el autismo. Pero la idea quedó. Y lamentablemente es difícil combatir ciertas ideas, aún con la evidencia disponible. Disculpe si estoy acaparando mucho de las preguntas, No, pero no, también, dígame. y no sé si podría explicarme cómo actúan como los preservantes en las vacunas, o sea, cómo preservan la vacuna. Básicamente, estos de acá, Sí, sí. no, son básicamente inhibidores, son bacteriostáticos o fungostáticos, es decir, si llegaran a contaminarse, a ver, pongámonos en el caso de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer. La Ujú. vacuna de Pfizer, no sé si ustedes lo sabían, para los que se vacunaron con Pfizer, ustedes tienen un vial, un frasquito, este frasquito que viene aquí, contiene suficiente cantidad de vacuna para 6 personas. Entonces, una vez que ustedes abren el frasco, tienen que usarlo en 6 personas durante el día, porque si no la vacuna eh, se desestabiliza el RNA mensajero básicamente y se pierde. La vacuna no es efectiva más. Por lo tanto, durante ese tiempo que la vacuna está descongelada, ¿cierto? Podría potencialmente, pero es muy, muy difícil, que se contamine al haberla mantenido en contacto con el medio ambiente. Entonces, para eso están los preservativos y los preservantes. En el caso del timerosal, el metilmercurio era cierto, en las concentraciones que estaban, era tóxico para una bacteria o para un hongo, pero no era en ningún caso tóxico para una célula humana
por la concentración en la que estaba. Lo mismo los antibióticos. Muchas veces traen antibióticos para impedir, perdón, para impedir el crecimiento bacteriano. Pero no tiene ninguna otra función, honestamente. No. Es difícil que se contamine una vacuna, ojo, es muy difícil. Tiene que haber un muy mal manejo de parte del personal médico para que la vacuna se contamine. Ah, ya, gracias. Profesor, Dígame. eh, tengo una duda, más que duda, es una confusión por el tema de cuánto, o sea, cuánto es lo que puede funcionar una vacuna. O sea, mi duda va es, a lo que va es, ¿la vacuna previene la enfermedad? O sea, evita que uno se enferme o aligera la enfermedad. Más que nada viene porque yo me vacuné con Pfizer y hace como 2 semanas atrás el laboratorio encargado de producir esta vacuna mencionaba de que posiblemente tenga que ponerse una tercera dosis. Entonces, hubo varios momentos en donde me confundía y pensaba si de verdad funcionaba la vacuna o no, o bien la vacuna simplemente trata de aligerar los síntomas del coronavirus. Mire, la No vacuna, sé si se entendió mi no sé si pregunta. yo lo entiendo perfectamente, porque muchas personas han dicho, ¿para qué me voy a vacunar si al final, en el fondo, la vacuna viene con letra chica? Me da un poco de lata porque dicen, viene con letra chica, al final uno igual se puede infectar. Efectivamente, uno se puede infectar vacunado, estando vacunado. Entonces, depende de la vacuna, depende de la calidad, no de la calidad, sino que más bien de la formulación, si la vacuna previene ambas cosas, previene infectarse y previene infectarse grave, es decir, ya previene completamente la enfermedad. Y depende también de otros factores, depende de nuestro propio sistema inmune. Le voy a contar algo, por ejemplo, en el caso de los niños entre 12 y 16 años, que se probó la vacuna de Pfizer en ellos, la vacuna previene la enfermedad completamente, casi como en un Mm. 96-97%. Si los niños infectados entre 12 y 16 no se enferman, así literalmente, no se enferman. Eso va disminuyendo un poco con la edad, pero baja no tanto. ¿Ya? La vacuna de Pfizer es muy buena en ambas cosas, en prevenir la infección, es decir, si usted se infecta, probablemente, si el virus llegara a entrar en su organismo, probablemente va a ser eliminado tan rápidamente que nunca va a ser detectado. Por lo tanto, usted no puede transmitirle la enfermedad a nadie. ¿Ya? En el caso de la vacuna de Sinovac es un poco diferente. La vacuna de Sinovac no es muy buena en hacer eso. ¿Ya? Mm. No previene la enfermedad como lo previene la vacuna de Pfizer. Lo que previene más bien es enfermarse de manera grave, es llegar a la UCI y es morir. Entonces, depende de la vacuna, efectivamente qué es lo que previene y qué es lo que no previene. La vacuna de la influenza que se da cada año es muy mala en prevenir la enfermedad, pero es muy buena en prevenir que la enfermedad sea grave o muerte. De hecho, el último año que circuló influenza normalmente, que fue el año 2019, todas las personas que murieron de influenza estaban no vacunadas. Y sin ir más lejos, este mismo año, no sé si ustedes han visto en las noticias las estadísticas, las estadísticas dicen que aproximadamente el 98% de las personas que están actualmente en una UCI son personas no vacunadas. Pero Pero, profe, dígame. continúe, continúe. No, dígame usted. Ah, no, lo que le iba a preguntar era, entonces, ¿qué es lo que determina una vacuna que prevenga o que aminorice los síntomas de una enfermedad? Es más que nada en cómo se planea, o sea, en el sentido de, de modificar al material genético o simplemente se da. Mm. No, mire, yo le voy a explicar por qué la vacuna de Pfizer es tan buena en ese sentido. Hay mucha ciencia detrás de la vacuna de Pfizer, mucha ciencia. Esto no es una formulación que sale de la noche a la mañana. Esta es la partícula viral. Aquí hay algunas cosas que yo no le expliqué durante esta clase que son un poco más específicas. Esta es la partícula viral. Cuando usted se encuentra con esta partícula viral, le vamos a mostrar la otra parte. La partícula viral está, la proteína de fusión, la proteína de espícula, está en esa conformación, esta que está aquí. ¿Ya? Una vez que esa es como el sistema inmune reconoce a la proteína de fusión. Así, de esa forma, nuestro sistema inmune
la reconoce ahí. Pero una vez que la proteína de fusión hace esto, reconoce al receptor y fusiona ambas membranas, la estructura de esa proteína de fusión cambia. Cambia. Y nuestro sistema inmune no reconoce muy bien la estructura cuando ha cambiado, sino que más bien reconoce la estructura acá, en su estructura de prefusión. Y lo que hicieron los tipos de Pfizer, si bien inyectan un RNA mensajero, el RNA mensajero está modificado no solamente para producir la proteína y para producirla en alta cantidad, sino que está modificado y estabilizado para que se produzca la proteína de fusión en su estado de prefusión, así, tal cual, intacta, para que el sistema inmune la procese muy bien. Entonces, eso hace una diferencia súper grande, súper, súper grande. ¿Por qué? Porque en la vacuna de Sinovac, y en la vacuna de acá también, en la de AstraZeneca, cuando usted toma las partículas virales, usted me va a decir, pero nosotros acá vemos las partículas virales también van intactas. Bueno, no es tan así, no es tan así. Cuando usted crece el virus acá, el momento de inactivarlo está demostrado por muchos papers que al inactivar el virus con estos agentes químicos que yo le decía, mucha de la proteína que estaba ahí en la superficie del virus se cambia su conformación, desde prefusión hasta postfusión. Es un porcentaje como del 60%. Queda como 60% prefusión, 40% postfusión. Entonces, ya eso la hace al tiro menos efectiva para gatillar una respuesta inmune efectiva. Es decir, eh, la concentración de anticuerpos neutralizantes que una persona genera contra la proteína es mayor acá al inyectar esto que al inyectar esto. Y eso hace la gran diferencia que yo le digo. Eso hace la gran diferencia. Una persona que se vacuna con la vacuna de Pfizer, casi todos los anticuerpos neutralizantes que va a tener circulando son anticuerpos que neutralizan esta forma de la proteína. Entonces, si el virus entra, literalmente, si el virus entra a una persona vacunada con Pfizer, los anticuerpos neutralizantes van a neutralizar rápidamente esta conformación de la proteína. Eso hace una gran diferencia. Y eso es, como le digo, información que se sabía de antemano. Información que se sabía, de hecho, para otros virus. Esta información fue obtenida por gente de la Universidad de Texas. Ellos trabajaban con el virus respiratorio sincicial. Y ellos se dieron cuenta, estoy hablando de papers del año entre el 2010 y el 2019, se dieron cuenta que la mayor parte de los anticuerpos que se producen en los pacientes que se ven infectados por el virus respiratorio sincicial reconocen la proteína en su estado de prefusión. Entonces ellos dijeron, ¿y qué pasa si es que en el caso del coronavirus es lo mismo? Investigaron y realmente, efectivamente, era lo mismo. La mayor parte de los anticuerpos neutralizantes reconocen esta forma de la proteína, prefusión. Mm. Ojo que yo no quiero causar polémicas, pero la vacuna de RNA mensajero, con toda la ciencia que lleva por detrás, es una tecnología nueva. Y los gobiernos del mundo, incluyendo el nuestro, ¿cierto? No tenían cómo saber cuál vacuna iba a funcionar mejor que otra desde un comienzo. O si iban a funcionar, de hecho. ¿Ya? Entonces, en cierto sentido, la estrategia que utilizó, creo yo, es la estrategia que utilizó nuestro país de adquirir hacer distintos contratos con diferentes compañías, es una estrategia acertada. Pero ahora, en esta altura del partido, en donde se sabe que la vacuna de Pfizer es más protectora que la otra, creo que yo trataría como país de mudarme hacia esa vacuna. Con respecto a lo que usted me dice de la tercera dosis, esa es por otro motivo. Yo creo que el motivo de la tercera dosis es porque han aparecido nuevas variantes, ¿ya? Y las variantes nuevas modifican, eso lo vimos la semana pasada, de hecho. Las variantes nuevas modifican muchos de los aminoácidos de la proteína de fusión, esta que está aquí, de la espícula. Entonces, las nuevas variantes muchas veces son un poco más resistentes a los anticuerpos que generan las vacunas. Entonces, lo que están haciendo en Pfizer ahora es incorporar en su vacuna la información de las nuevas variantes. Entonces, esa va a ser una nueva formulación y quizás a futuro ustedes le deberían poner, no va a ser exactamente la misma vacuna, porque va a ser una vacuna que incorpore la información de las nuevas variantes. Más que nada va a ser para proteger contra eso, contra nuevas variantes. No porque la respuesta inmune no sea completa. Eso es lo que pregunta Demian. ¿Una vacuna queda totalmente inutilizable frente a una variante? No. Hasta el momento,
ninguna de las variantes que ha circulado, incluso las de mayor interés, ha logrado escapar en un 100% la respuesta inmune de las vacunas, lo cual es bueno para nosotros, muy bueno para nosotros. Si bien escapan en cierto porcentaje, y como decía su compañera, es un problema solucionable, simplemente aplicando una tercera dosis, y una tercera dosis que incluya ahora la información de las nuevas variantes. ¿Qué es lo que ocurre con la influenza? Eso es lo que ocurre con la influenza. Si se trata con dos vacunas diferentes, ¿no tiene efectos adversos? No, Antonia. De hecho, lo están probando. De hecho, hay un paper muy, muy reciente en donde colocan la primera dosis con la vacuna AstraZeneca y la segunda dosis con la vacuna de Pfizer. Y la respuesta inmune que se genera es súper buena. Es una respuesta de anticuerpos neutralizantes súper buena. Entonces, sí se pueden usar distintas vacunas. No habría problema con eso. Se pueden combinar. Yo creo que van a terminar combinando vacunas muchas veces. Lo otro, lo otro que se va a terminar haciendo, bueno, en mi caso yo estuve infectado. Yo me infecté el año pasado de coronavirus. Está súper archi comprobado que las personas que se infectan requieren solamente una dosis de la vacuna. Porque con una dosis ya llegan como una especie de umbral. Ya después de eso ya no pueden, no generan más respuesta inmune. No siguen mejorándola. Siguen mejorando quizás parámetros como la afinidad de los anticuerpos contra los antígenos, etc. Pero yo que me infecté, la infección actuó como en el fondo como una primera vacunación, desarrollé mi propia respuesta inmune, y al ponerme mi primera dosis de la vacuna, yo me vacuné con Sinovac, ya la respuesta inmune se potencia. En el fondo, la primera dosis de mi vacuna fue como que me hubiera puesto la segunda dosis de la vacuna. De hecho, la inmunidad por infección es más completa que la inmunidad por vacunación. Profe, Díganme. es como bien interesante lo que usted decía, porque de hecho yo hoy día en la mañana me quedé como en el aire, porque me colocaron la vacuna de la AstraZeneca hace como unos 2 días. Y hoy día en la mañana anunciaron que iban a detener las vacunaciones con esa vacuna porque una persona tuvo efectos secundarios graves al parecer. Todavía no se Sí, sabe del todo. tienen que averiguarlo, tienen que investigarlo. Claro, La vacuna AstraZeneca ha estado súper en el ojo del huracán porque desde un principio comenzaron a generarse ciertos problemas, en mujeres mayoritariamente, el tema claro. de los trombos. Ya, ahora, el tema del trombo es un tema que le ocurre como a uno cada 100.000 habitantes. La probabilidad de que le pase es extremadamente baja, pero frente a cualquier efecto adverso se tiene que detener inmediatamente la vacunación. Yo creo que van a investigar de qué se trata el caso en Chile, ese caso que usted está mencionando, lo van a investigar bien para ver si se asocia realmente a la vacuna o no. Porque si no está asociado a la vacuna, no debería haber problema con que haya una segunda dosis de AstraZeneca. Y si no, van a tener que modificarle la dosis y eso aparentemente sí se puede hacer bastante y funciona bastante bien. Profe, Gracias, profe. ¿y por qué la vacuna la prohibieron para menores de 45 años y para los mayores no? ¿Cuál es como el criterio que ocupan para elegir las edades y eso? No, bueno, el criterio está basado en los datos clínicos que se obtienen de otros países. En el fondo, AstraZeneca es una vacuna que fue súper utilizada, eh, sobre todo en Reino Unido, la mayor parte de la población de Reino Unido. Entonces ellos entregan sus datos clínicos y ellos dicen, ¿sabes qué? Tuvimos formación de trombos en tales pacientes de tales edades. Entonces aquí en Chile básicamente lo que hacen es tomar la información que recibe de ese otro país y decir, ¿sabes qué? Como cada país tiene su propia agencia regulatoria, cada país puede decidir perfectamente qué hace con cada una de las vacunas, si las utiliza o no las utiliza. Y en Chile, en base a los datos que obtuvieron de Reino Unido, básicamente se tomó esa decisión, así como excluir a las mujeres, porque los trombos se daban mayoritariamente en mujeres. Ahora, por ejemplo, se tomó la decisión de vacunar a jóvenes adolescentes de entre 12 a 16 años con la vacuna de Pfizer. Esa decisión se toma no porque se haya hecho un ensayo clínico fase 3 en Chile, esa decisión se toma porque Pfizer hizo un ensayo clínico de fase 3 en Estados Unidos, con niños en Estados Unidos, y llegó a la determinación de que la vacuna es segura
devienen un 100% de los contagios y un 100% de las muertes. Por lo tanto, Chile toman todos esos datos, son tablas de datos. Se junta una comisión en el ISP de médicos, epidemiólogos, virólogos, infectólogos, a analizar los datos y dice, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este criterio acá en Chile también. Asimismo, ojo que asimismo, Chile tomó todos los datos que tenía de la vacuna de Sinovac, porque en Chile están siguiendo toda la efectividad de la vacuna de Sinovac en los vacunados, y proporcionó esos datos a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Porque en Chile es donde hay una de las tasas más altas de vacunados con Sinovac. Y la Organización Mundial de la Salud ayer declaró que la vacuna de Sinovac podría ser es una vacuna autorizada para uso de emergencia a nivel mundial, lo que significa que puede ser otorgada a países utilizando un convenio que se llama COVAX. Profe, en, Digo, en teoría, si uno se tuviera que seguir inmunizando todos los años, por ejemplo, alguien que se inmunizó este año con la vacuna Pfizer, ¿el otro año se podría inmunizar con Sinovac o tiene que seguir siempre con el mismo tipo? no, puede seguir vacunas. Como le digo yo, si bien las plataformas son diferentes, no tienen por qué siempre atenerse a la misma vacuna. La vacuna puede ser intercambiable cada año, no hay ninguna necesidad de seguir vacunándose siempre con lo mismo. De hecho, mira, en base a eso mismo les quería mostrar un paper. No sé si sea necesario vacunarse el próximo año, esa es una respuesta que no tengo, y probablemente no sea necesario. Ustedes la semana pasada nosotros vimos cómo los virus mutan. Yo le dije, los virus de influenza mutan tanto que hay que vacunarse cada año contra el virus de influenza. Pero eh, también le dije hoy día que, por ejemplo, hay vacunas como la del virus del sarampión, que nosotros nos colocamos cuando chicos y van a tener anticuerpos circulando contra el virus del sarampión hasta que se mueran y no tienen la necesidad de vacunarse de nuevo contra el virus del sarampión, con excepciones contadas, con el dedo de la mano. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice este paper. ¿Ven el paper, cierto? Parece que sí. Sí, profe, se Fíjense, ve. fíjense que en este paper hacen una cosa muy, muy interesante. Mutan la proteína, la glicoproteína del virus de sarampión, artificialmente. Le empiezan a introducir mutaciones y la comparan, voy a saltar un par de diapositivas, y la comparan con las glicoproteínas de otros virus. Y esta es la imagen la figura más importante. Por ejemplo, con esta. Entonces, lo que ven es que la hemaglutinina, que es la proteína de fusión de la influenza, toleran súper bien los distintos aminoácidos. Le introducen un montón de mutaciones acá, diferentes mutaciones, y la proteína tolera un montón todas las mutaciones y puede seguir funcionando feliz de la vida. Y eso explica mucho por qué la influenza varía tanto sin tener mayores repercusiones en su funcionamiento. Y ocupan eso con otros dos virus más, incluyendo hepatitis C. Pero fíjense que con el sarampión, acá, la proteína de fusión prácticamente no tolera las mutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína de fusión del sarampión, la proteína externa del sarampión, no es resistente a mutaciones, por lo tanto no tiene muchas posibilidades de mutar a lo largo de los años. Es decir, el sarampión que circulaba en el año 1980 es probablemente muy similar al del 1990, al del 2000, al del 2010 y el del 2020. Por lo tanto, no es necesario cambiar la formulación de la vacuna contra el sarampión en ese caso. A diferencia de lo que pasa con influenza. Ojo, la semana pasada también les dije, acuérdense que yo les dije, influenza muta más rápido que el coronavirus. El coronavirus tiene una enzima, una proteína en su polimerasa que corrige los nucleótidos mal puestos, corrige sus propios errores, sus mutaciones. Muta mucho más lento que la influenza. Así que esas mutaciones, todo esto que estamos hablando de biología molecular, bioquímica, las mutaciones repercuten clínicamente. Si un virus muta mucho, lamentablemente, si cambia mucho, lamentablemente van a tener que estar preparando vacunas todos los años, como en el caso de la influenza. Si muta muy poco, como el caso del sarampión, no es necesario andar preparando vacunas todos los años y capaz una persona se tiene que vacunar cada 20 años.
En el caso del coronavirus, hasta ahora no tengo la respuesta. Hoy día salía un reporte que decía que, no, esta semana salió un reporte que decía que la vacuna contra el coronavirus podría inducir en inmunidad que dure toda la vida. Está por verse, es decir, estamos todavía en plena, la información cambia día a día, entonces es difícil dar respuestas súper tajantes con respecto al corona. En mi opinión personal, creo que no es necesario estar vacunando todos los años contra el coronavirus. No lo veo necesario. Demian pregunta cómo el caso del coágulo. Sí, el caso del coágulo, trataron de explicar efectivamente por qué la vacuna de adenovirus está asociada a coágulos, y aparentemente la presencia del DNA de doble hebra del vector adenoviral sería el causante, mire, no me acuerdo exactamente del nombre de una enzima que hay, pero que gatilla a una enzima que es la que señaliza para producir, empezar a producir los trombos en el fondo, son trombos. Pero aparentemente sería parte de la formulación del DNA de la vacuna, pero tampoco es en todas las personas, es en una cantidad muy, muy pequeña de personas. Si quieren que les dé un mensaje para la casa, creo que tener al menos 4 o 5 opciones de vacunas a menos de 2 años de que se haya iniciado la pandemia es una súper buena noticia, una súper buena noticia. Y si tienen disponible una vacuna para poder vacunarse, yo me iría a vacunar. Esa es la verdad. Eh, Hoy en día, gente muy joven está en la UCI de este país. Gente de 30 años, de 40 años con problemas respiratorios, intubados, y la mayor parte de ellos, ninguno vacunado. Ninguno vacunado. Entonces, ya sea si se topan con Pfizer o con AstraZeneca o con Sinovac, más vale, como decían por ahí, más vale Sinovac en la mano que 1000 Pfizer volando. Vale, profe. Muchas gracias. Ya, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Profe, una consulta. Dígame. Las personas que se contagiaron, que ya tuvieron la enfermedad de manera natural, igual influirían en la posible inmunidad de rebaño. Sí, absolutamente. Sí, la inmunidad se puede generar por vacunación o por infección, pero no se puede cometer el error que cometió Reino Unido o Suecia, que intentaron llegar a la inmunidad de rebaño. En el fondo relajaron todas las medidas para que toda la gente se infecte y llegar a la inmunidad de rebaño mediante infección natural. Es un error garrafal, porque en el fondo hicieron un experimento a gran escala. Y van a pagar las consecuencias de ello probablemente en el largo plazo. ¿Ya? El error es básicamente que, claro, uno se puede inmunizar, pero también se puede morir haciendo eso. Entonces, y tú no sabes quién se va a morir y quién no se va a morir. Aún con los infectados tienen que vacunarse igual tienen que ponerse la vacuna para potenciar esa respuesta inmune. Pero sí, los inmunizados por infección contribuyen a la generación de la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, en realidad probablemente no necesitamos vacunar al 75% de las personas, porque muchas de ellas ya se infectaron. Entonces, igual van a contribuir a la inmunidad de rebaño. Vacunados que estén en UCI, yo creo que deben haber. Yo creo que deben haber. Porque la respuesta inmune, sobre todo de personas adultos mayores, porque la respuesta inmune, así como en niños de 12 a 16, la inmunidad es súper potente, nuestro sistema inmune va envejeciendo cuando uno va envejeciendo. Entonces, los adultos mayores tienen un sistema inmune senescente y generan una respuesta inmune de menor calidad que una persona más joven. No solamente los más adultos mayores. Existe gente que, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo no solo para enfermarse grave. Está súper demostrado para influenza que los vacunados contra influenza, que son obesos, generan una cantidad de anticuerpos significativamente menor que una persona normopeso. Entonces hay factores que afectan en que un vacunado tenga una mala respuesta inmune aún estando vacunado. Y por lo tanto, si se infecta, puede llegar a la UCI igual no. Deben ser los...
No, esos datos tienen que buscarlos directamente de las páginas de datos, de las páginas de ICOVID, que es los que llevan las estadísticas en Chile, o de los reportes de la Sociedad Chilena de Infectología, de la Sociedad Chilena de Medicina Interna. Ellos están constantemente dando reportes sobre los porcentajes de vacunados y hospitalizados, todos esos datos. Recording stopped. ¿Ya? Entonces, cualquier otra duda la pueden hacer por internet, ¿ya? Víctor le subió, por el mail, perdón. Víctor le subió la clase anterior. Ah, ya. El audio. Qué raro. Voy a hablar con él. Si ustedes tienen algún delegado del curso, si quieren me mandan el mail y yo puedo mandarle, porque yo no tengo acceso a la plataforma del curso. No sé por qué no está cargada para mí. Pero si tienen algún delegado de curso que pueda diseminar la información para todos, me mandan los mails del delegado o delegada, o si hay más de uno, no sé. Y bueno, entonces se lo puedo mandar a usted, los archivos. Yo creo que tengo su mail. Estimados y estimadas, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Ya? Cuídense. Profe, gracias. Protejan de la Chao. lluvia. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao, profe. 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 Gracias, chao. profe.